Que la gracia de nuestro Adón Yahshua, el amor de Yahweh y la comunión del amadísimo Ruach HaKodesh sea con cada uno de ustedes. Y continuamos con la quinta parte del libro de Revelaciones, capítulo 1 del Pasur 1 al 8, que en el tema anterior quedamos en el capítulo 1, Pasur 6, que dice ahí en la escritura de que Yahshua nos hizo emisarios y Kohanim para Yahweh su qué, para Yahweh su Abba, su Padre. Que les repito, el ministerio de Cohen en el antiguo pacto era un símbolo de Yahshua, y en Yahshua quedó completamente abolido ese ministerio. Y también quedó abolido el ministerio de de los levitas, ya que los levitas o el levita era el encargado de llevarle los animales, las ofrendas ya listas, al gran sumo Cohen Agadol para ser presentadas ante Yahweh por medio del gran sumo Cohen Agadol de turno. Los levitas eran un símbolo de ¿quién? Del amadísimo Ruach HaKodesh. Por eso en el libro de Efesios capítulo 4, Pasur 11, no se menciona ninguno de estos dos ninguno de estos dos ministerios. Y para su conocimiento, el libro de Efesios capítulo 4, Pasur 11, Yahshua no dijo absolutamente nada de eso. Eso es un injerto rabínico. ¿Por qué razón? Porque ahí dice que Yahshua estableció, disque rabinos, disque maestros. Cuando en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 23, Pasur 7 al Pasur 10, Yahweh le estaba prohibiendo a sus discípulos de que ellos fueran llamados con con esos títulos. El libro de Efesios, capítulo 4, Pasur 11, eso es un injerto rabínico. Léasen el libro de Inrin, mal traducido por Hebreos, capítulo 4, Pasur 14 al 16. Capítulo 5, Pasur 4. Capítulo 7, Pasur 23 al Pasur 28. Capítulo 8 del Pasur 1 al 13 y el capítulo 9 del Pasur 7 al 28. Que en el capítulo 10, Pasur 1 al 22, allí en el capítulo 10 del verso 19 al 20, lo confirma la misma escritura, que el ministerio de Cohen quedó completamente abolido ¿en quién? En Yahshua. Porque si leen en el libro de Hebreos, para que me entiendan, capítulo 10, Pasur 19 al 20, ahí dice la escritura, así que hermanos y hermanas, teniendo libertad para entrar en el lugar Kadoshim por la sangre de Yahshua, por el camino nuevo y vivo que Yahshua nos abrió a través de del velo, que el velo esto es su carne. Léalo en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 27, Pasur 51, y en el libro de Yahanán, mal traducido por Marcos, capítulo 15, Pasur 37 al 39, que revela la escritura que todo gran sumo Cohen Agadol del antiguo pacto, ellos solo podían llegar hasta donde el velo se los permitía. Y ese gran sumo Cohen Agadol, él no podía pasar ese velo, porque si él traspasaba el velo, inmediatamente era era una muerte segura. Ya que el velo era lo que lo separaba del lugar Kadoshim, o sea, de la presencia del Padre. Y ese gran sumo Cohen Agadol solo podía entrar al lugar Kadoshim una sola vez al año. Y eso cuando Yahweh lo llamara a entrar en él. Él no podía entrar en el antiguo pacto a la presencia de Yahweh cuando él quisiera hacerlo, sino cuando Yahweh lo llamara.
Y él tenía que entrar con la sangre de un animal puro, limpio y ¿qué? Y puro, que era símbolo de ¿quién? Símbolo de Yahshua. Que ese animal limpio y puro, símbolo de Yahshua, derramaba su sangre por ese cojén pecador, caído de la presencia de Yahweh, por causa del señor Adán, según el libro de Romanos capítulo 3, pasur 23. Porque si ese gran sumo cojén Agadol, le repito, entraba al lugar Kadoshim, sin un animal que lo representara a él de sacrificio, sin ser llamado por Yahweh, ese gran sumo cojén, él tendría una muerte que segura. Con la muerte y resurrección de Yahshua, todos aquellos que creemos en Yahweh y en Yahshua, nosotros podemos entrar en la presencia de Yahweh a la hora que nosotros lo deseemos hacer. ¿A través de qué? A través de la oración, por medio del amadísimo Ruach HaKodesh, según el libro de Romanos capítulo 8, pasur 26 al 27. Ahora, ¿por qué Yahweh rasgó el velo que simboliza el pecado por causa de Adán? Que era ese velo el que nos separaba de ¿qué? De su presencia, o sea, de la comunión con Yahweh. El velo fue rasgado de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Y dicen que el velo medía unos 18 metros de alto y era tan grueso ese velo que absolutamente nadie humanamente lo podía ¿qué? Lo podía rasgar en dos. Ahora, ¿qué significa eso espiritualmente? Espiritualmente significa de que nuestra salvación, nuestra redención, venía del mismo ¿qué? Venía del mismo chamayín, jamás de ¿qué? Jamás de la tierra. ¿Qué significa esto? Que fue el mismo Yahweh a través de Yahshua el que nos dio la entrada ¿a quién? A él. Según el libro de Yahaná, mal traducido por Juan, capítulo 14, pasur 6. El velo que simbolizaba el pecado se tenía que desarraigar del mismo chamayín, ya que fue el hombre el que pecó ¿contra quién? Contra Yahweh, no Yahweh ¿contra quién? Contra el hombre. Los que quieren rasgar el velo, o sea, desarraigar el pecado de sus vidas de abajo hacia arriba, o sea, a través de ritos religiosos, a través de simbolismos, a través de fanatismos religiosos, ya abolidos por el mismo Yahshua, estas personas aún continúan llevando ese ¿qué? Ese velo, ese pecado, esa ¿qué? Esa maldición. Por esas personas no creer o no han querido creer en la obra redentora de ¿quién? De Yahshua. Léalo en el libro de Segunda de Corintios, ya mal traducido por Segunda de Corintios, capítulo 3, pasur 16. Ellos siguen, los judíos, la nación de Israel actual. Ellos siguen llevando la maldición de Adán, su velo, su pecado. ¿Por qué? Porque ellos no querer ser salvos a través de la obra redentora de Yahshua, sino que ellos quieren ser salvos a través de ritos religiosos ya abolidos por Yahweh. ¿A través de quién? A través de Yahshua. Los que se han autoproclamado como cojenes y levitas y ministros de Yahshua sin haber sido llamados por Yahshua a su obra, todos ellos están blasfemando de Yahweh y de Yahshua, y ellos están usurpando ministerios a los cuales ellos no han sido ni establecidos ni mucho menos que llamados. Esas personas están muertos espiritualmente. Y si ellos no se arrepienten y dejan de blasfemar contra Yahweh, pronto Yahweh los tendrá que destruir literalmente. Que para su conocimiento,
La palabra Israel, escuchen, la palabra Israel está compuesta por 3 palabras. La palabra Israel, que la palabra Is en la mitología griega se refiere a la diosa Isis, esposa y hermana de ¿quién? De Osiris, allá en la mitología egipcia. Y la palabra Ra es para referirse al dios egipcio, padre de Faraón, o sea, títulos con el cual el diablo se hace ¿qué? Adorar. Y la palabra El para referirse a Dios, a Teus, a Zeus, otro título con el cual Satán se hace ¿qué? Se hace adorar. Cuando ustedes pronuncian la palabra Israel, están invocando a esos ¿qué? Mire, a esos demonios. Porque la palabra correcta es el pueblo de Jacob, que es el pueblo de Yahweh, o la palabra Yahudim, o la palabra Yaxar, que la palabra Yaxar significa los príncipes de Yahweh, los príncipes, los guerreros de ¿quién? De Yahweh. Así que si usted de los que vive con la palabra Israel en la boca, deje de mencionar esa palabra que está invocando estos 3 dioses, 3 demonios, a través de esa ¿qué? Mire, de esa palabra. Les repito, Yahshua nos hizo emisarios, no reyes, y cojenes espirituales. ¿Para quién? Para Yahweh su Padre. Para ser emisarios mensajeros y para ofrecerle sacrificios espirituales a Yahweh a través de ¿qué? A través de la oración, por medio del amado Ruach HaKodesh, según Romanos capítulo 8, pasur 26 y 27. Usted hoy en día puede entrar a la hora que usted desea hacer a la presencia de Yahweh. Ya no cada año como lo tenían que hacer en el antiguo pacto, y cuando Yahweh llamara a esos gran sumos cojenes a que entraran ¿a qué? A su presencia. Que referente a los cojanín de Yahweh en el antiguo pacto, todos los cojanín de Yahweh, todos ellos tenían mujeres e hijos. Yahweh jamás estableció ningún celibato. El celibato fue establecido por el mismo Hasatán. ¿Por qué razón les digo esto? Miren, porque por causa del famoso celibato, todas estas personas que se hacen llamar sacerdotes, a ellos les han prohibido tener mujeres e hijos. Por esa razón, en el catolicismo existe mucho homosexual, mucha lesbiana y mucho ¿qué? Y mucho pedófilo. A pesar de que ellos clonaron la escritura hebrea, que fue de la escritura hebrea que clonaron sus Biblias, que aún en sus mismas Biblias, en el libro de Génesis capítulo 2, versos 18 y 24, que fue clonada de la escritura hebrea, ahí dice claramente que Yahweh dijo que no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Mire, que el hombre esté solo. Dice Yahweh, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, no errónea, ¿para qué? Para él. Y Yahweh hizo ¿a quién? A Java, mal traducida ¿por qué? Por Eva. Yahweh no hizo a Adán y a Esteban. Él hizo fue a Adán y a Java o a Eva. Él hizo macho y hembra, no macho, ni hembra, ni hembra. Pero ya ellos en sus Biblias estableció el diablo a través de ellos su famoso ¿qué? Celibato, que aún en sus mismas falseritas, en sus mismas Biblias los desmiente. ¿Por qué razón? Porque si leen en su libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 8, pasur 14 y pasur 15, si es en sus Biblias, en Mateo capítulo 8, versos 14 y 15, allí dice que su Jesús, no Yahshua, que sana a la suegra ¿de quién? Del señor Pedro.
O sea, que si su cura católico, usurpador del verdadero discípulo de Yahshua, llamado Keifas, este cura católico dice que tenía suegra, y si tenía suegra, pues era obvio que tenía ¿qué? Que tenía mujer, y al tener mujer tenía ¿qué? Tenía hijos. Que les aclaro, Yahshua sana a la suegra de quién, de Keifa, no ningún Pedro. Que el objetivo principal del famoso celibato no es otra cosa que la herencia del mismo catolicismo no salga de ¿qué? De casa, de entre ellos, sino que se transfiera esa herencia, esa riqueza de generación en generación, y que quede entre ellos mismos esa ¿qué? Esa herencia, esas riquezas, con el único fin de que jamás sea compartida con ninguna ¿qué? Mire, con ninguna mujer, ni con ninguna ¿qué? Ni con ninguna familia. Con ese objetivo establecieron ese famoso ¿qué? Celibato. Ahora, ¿por qué razón Yahshua nos hizo emisarios y cohenes a la misma vez? Ya que en el antiguo pacto estaba totalmente prohibido por el mismo Yahweh mezclar ambos ¿qué? Mezclar ambos cargos. O era emisario, mal traducido por rey, o era un cohen de ¿qué? De Yahweh. Pero no se podía mezclar ambos ¿qué? Mire, ambos cargos. Léalo en el Segunda de Crónicas, capítulo 26, del pasur 16 al 23. Que ahí habla del famoso rey que quiso ser cohen sin ser llamado por Yahweh, sin haber sido establecido por ¿quién? Por Yahweh. El famoso rey Usías de la tribu de Yahudá, que cuando ya era un rey poderoso, su corazón lo enalteció para su ¿qué? Para su ruina. Porque este emisario, mal traducido por rey, él se rebeló contra Yahweh su Elohe, entrando en la casa de Yahweh para quemar incienso en el altar de ¿qué? En el altar del incienso, o sea, en el lugar de oración, usurpando al gran sumo cohen, que era la única persona autorizada por Yahweh para hacer ese ¿qué? Para hacer ese sacrificio, y absolutamente nadie ¿qué? Nadie más. Por esa osadía, ese emisario se ganó su ¿qué? Se ganó su lepra, se ganó su muerte, y fue excluido de la casa de Yahweh, de su pueblo, de su congregación. Pero nosotros, a través de Yahshua, nosotros tenemos ambos ¿qué? Ambos cargos. Léase en Hebreos capítulo 4, pasur 14 al 16, y Hebreos capítulo 10, pasur 19. En el libro de Revelaciones, capítulo 1, pasur 6 al final, dice ahí: a él se le acabó y el dominio por los siglos de los siglos. A Selat, no amén. Es Selat, que significa así sea, porque la palabra amén es de origen ¿qué? Es de origen griego y no es de origen hebreo. Libro de Revelaciones, mal traducido por Apocalipsis, capítulo 1, pasur 7. Que ahí tiene un título: el anuncio de la segunda venida de Yahshua. Que dice ahí: he aquí viene con las nubes. Oiga, viene con las nubes, y todo ojo lo que, mire, y todo ojo lo verá. Ya revelado en el libro de Daniyá, mal traducido por Daniel, capítulo 7, pasur 13 al 14, para que por favor se lo lea. Y en el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 52, pasur 8. He aquí que Yahshua viene con las nubes, y todo ojo lo verá, incluyendo aquellos que lo traspasaron, o sea, lo asesinaron.
y todas las tribus de la tierra de la nación de Jacob harán lamentación. ¿Por qué? Mire, por él. La gran pregunta: ¿será que los que tienen Biblias jamás han leído este pasaje? ¿Será que los que se han creído la gran mentira del rapto no habrán leído jamás este pasaje ni los demás pasajes que dicen lo mismo? Este pasaje desmiente la gran mentira del diablo del famoso rapto inventada por un chileno llamado Emanuel Lacunza y un franciscano llamado Francisco Rivera, que en el catolicismo nadie les creyó a estos dos monjes su gran mentira del rapto. Pero fue un bibliotecario llamado el señor Matilan que se encontraba limpiando la biblioteca y se encontró esta gran mentira de estos dos mentirosos, y fue este bibliotecario el que propagó esa gran mentira del diablo, porque al señor Lacunza y al señor Rivera ellos no les creyeron esa gran mentira. Estos dos curas le atribuyeron el tema del rapto a un rabino al cual ellos le pusieron Quisque Ben Ezra. Y entonces, como el señor Matilan dijo que eso lo dijo un rabino, él creyó que él estaba deteniendo un mensaje de salvación y comenzó a propagar esa gran mentira del diablo, porque si no llevaba el nombre de ese rabino, nadie le iba a creer nadie le iba a creer esa gran mentira. Que la famosa temita del rapto solo apareció por primera vez allá en esa Biblia de ¿qué? De Scofield. Cuando el mismo Yahshua les está diciendo que no existe ningún rapto, ni mucho menos ningún rapto que es secreto, ni que Yahshua va a venir en ¿qué? En tinieblas. Yahshua jamás va a volver por segunda vez, ni en secreto, ni en tinieblas. La misma escritura le revela que dice que todo el mundo lo verá con sus propios ¿qué? Con sus propios ojos. ¿Por qué razón? Porque se abrirá el chamayín, el tercer cielo, ante todos los ojos de la humanidad que se encuentren con vida cuando suceda ese acontecimiento. Todo mundo lo verá. Ahora, estas personas que se han creído esa mentira del diablo, si no le creen a la escritura, si no le creen a Yahshua, si no le creen a los malás de Yahshua, si no le creen al amado Rey Jacodes, si no le creen a Yohanan, con todo respeto, esos fanáticos religiosos ya no tienen ninguna excusa. Que este tema acerca de la gran mentira del rapto, ustedes lo encuentran en este canal en profundidad. Que les voy a compartir algunos pasures acerca de que la venida de Yahshua será completamente visible. Pasajes que desmienten la gran mentira de su rapto secreto. Libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 24, pasur 29 al 31, que tiene un título: La gran venida de Yahshua por segunda vez será después de la gran tribulación. Jamás antes, dicho por el mismo ¿quién? Por el mismo Yahshua. Y lo confirman sus dos malaks en el libro de Geburó, mal traducido por Hechos, capítulo 1, pasur 9 al 11. Dos malás le están diciendo a los discípulos de Yahshua que así como ellos lo vieron ir al chamayín, al cielo, sobre una nube, así mismo Yahshua volverás por segunda vez. ¿Cómo? Sobre una nube. ¿Qué significa esto?
que fue el mismo Ruach HaKodesh el que llevó a Yahshua al cielo y será el mismo Ruach HaKodesh el que lo volverá a traer. ¿Por qué? Por segunda vez. ¿Sobre qué? Sobre una nube. Y todo el mundo lo verá. Revelado desde el antiguo pacto. Mire, la nube es el símbolo del amadísimo Ruach HaKodesh. Libro de Shemot, mal traducido por Éxodo, capítulo 13, pasur 21 y 22. Capítulo 16, pasur 10. Capítulo 19, pasur 9. Capítulo 24, pasur 15 al 18. Que también estaba revelada en el antiguo pacto la segunda venida de Yahshua en el libro de Zacarías, mal traducido por Zacarías, capítulo 12, del pasur 10 al 14. Los que traspasaron a Yahshua, los que lo asesinaron, ellos se lamentarán por lo que le hicieron a Yahshua en su ¿qué? En su primera venida. Léalo en Yaxayano Isaías, capítulo 52, del pasur 13 al 15. Yahshua volverá tal como se fue, con su rostro completamente desfigurado a causa de los golpes que le dieron esos hijos del diablo en su ¿qué? En su rostro. Léalo en el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 53, pasur 1 y 2. Estos pasures desmienten su mentira religiosa de su ¿qué? De su famoso rapto. Otro pasur en el nuevo pacto, libro de Yahanán Juan, capítulo 17, pasur 15. Yahshua orando por sus discípulos ante quién, mire, ante el Padre. Que Yahshua le dice al Padre, no te ruego que los quites del mundo, que los saques de él, sino que los guardes de qué, del mal, del mismo Hasatán. La palabra rapto en griego significa zarpazo, el zarpazo de un animal. Zarpazo, mire, significa arrebatar algo en contra de su voluntad. Cortar algo en contra de su voluntad, sacar algo de este mundo a la ¿qué? A la fuerza. Mientras que la palabra Nacor significa guardar, revelado por el mismo Yahshua en el libro de Revelaciones, capítulo 3, pasur 10, que dice claramente, por cuanto has guardado la dabar de mi paciencia, yo también te guardaré, en hebreo Nacor. Yo te protegeré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los moradores de la tierra, o sea, la nación de Jacob, o sea, Yahshua estaba hablando de la gran tribulación. Toda la humanidad que se encuentre con vida cuando eso suceda, tendrán que pasar por la gran tribulación. Punto. Ya lo dijo el mismo Yahshua, no lo dijo el hermano Héctor. La segunda venida de Yahshua será tan visible que todo el mundo, aun los que lo aborrecen, lo verán volver por segunda vez a ponerle fin, al gobierno de la bestia y a establecer su gobierno celestial en el planeta ¿qué? En el planeta Tierra, jamás en ningún cielo. Otro pasaje que desmiente su gran mentira del rapto, ustedes lo encuentran en el libro de Revelaciones, capítulo 19, pasur 11 al 16. Que es la segunda venida del jinete del caballo blanco a ponerle fin al gobierno de la bestia y a destruir tanto a la bestia, el falso Naví, y a todos aquellos que rechazan a Yahweh y a Yahshua y que se unirán a quién, mire, se unirán a ellos. Al cielo no va a ir absolutamente a vivir nadie. Dicho por el mismo Yahshua en el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 3, pasur 13. Lo dice el mismo Yahshua,
Nadie subió al cielo, mire, ni Eliyá, ni Enoc, ni Janó. ¿O por qué razón el rabino Nicodemo no contradijo a Yahshua cuando Yahshua dijo que nadie subió al cielo? ¿Por qué este rabino no le dijo Yahshua y Eliyá y Janó? ¿Por qué él no le dijo eso? ¿Por qué no contradijo a Yahshua? Porque como él era rabino, él sabía que ellos, tanto Eliyá y Janó, ellos jamás han subido al cielo. Ellos sí saben que ellos fueron trasladados de un lugar a otro y donde ellos de un lugar a otro en el planeta Tierra, donde ambos donde ambos murieron. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo de Yahweh que está en el cielo. Libro de Revelaciones capítulo 1, Pasur 8. Yo soy el Ale y el Tat, el principio y el fin, dice el Adón, el que es, el que era y el que ha de qué, y el que ha de venir por segunda vez. Yahanán revela la deidad de Yahshua. Lo revela como el principio y el fin de la creación, confirmando su eternidad y su qué, y su poder. Yahshua es llamado el principio de la creación, ya que todo fue creado por medio de él y para él. Según el libro de Colosenses capítulo 1, Pasur 15 al 18, y el libro de Tejilín los Salmos capítulo 33, Pasur 6. Yahshua no tiene ni principio ni fin, sino que él es el pasado, presente y futuro. Hebreos capítulo 13, Pasur 8. Que Yahweh, Yahshua y el amado Ray Jacob les continúen bendiciendo. Y por favor no se olviden de suscribirse, que es completamente gratis. Y no se olviden de darle like al video si les gustó y compartir esta información para que le pueda llegar a muchísimas personas y que tengan hambre y sed de la verdad. Y cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, ustedes lo pueden hacer a través de los comentarios. Y si lo desean, se pueden unir a la membresía, donde ahí aclararemos todas las inquietudes que cada uno de ustedes tenga. Y así nos podemos conocer nosotros virtualmente, que nosotros nos reunimos todos los días lunes a partir de las 6 p.m. Las personas que deseen apoyar nuestro trabajo, lo pueden hacer a través de la cuenta Nequi que le aparece ahí en pantalla. Y pues quiero darle un saludo muy especial a todos los hermanos de la membresía. Que Yahweh, Yahshua, el amado Ray Jacob les bendiga por apoyar nuestro trabajo. Y gracias por su colaboración. Que Yahweh, Yahshua y el amado Ray Jacob les continúe bendiciendo. Y muchas gracias por haberme escuchado y chalón, chalón.